La inteligencia ha sido explicada de diferentes maneras a lo largo de la psicología. Algunos autores consideran que es una capacidad general, mientras que otros plantean que están formadas por múltiples habilidades. Es por esto que el día de hoy los chicos y yo hemos traído dos teorías. La primera es la teoría de estructura del intelecto, propuesta por Joy Paul Wilford, y la segunda es la teoría de aprendizaje y la inteligencia de Thorndike. Estas dos teorías serán propuestas y planteadas por las siguientes personas: Chris Lady Díaz, Diviangeli Tobal, Joely Rosario, Ismairi Aquino, Erika Vicente, Willy de los Santos, Eduardo Agramonte, Yasmín Onsuna David, Lizzy Martínez Gil y quien les habla, Daneri Silvestre. Iniciando con la teoría de la estructura del intelecto propuesta por Wilford, este fue un psicólogo estadounidense que fue reconocido por sus investigaciones sobre la inteligencia y la creatividad. Realizó diversos trabajos como profesor universitario durante la Segunda Guerra Mundial, evaluando habilidades cognitivas. Este cuestionó la idea de una única inteligencia general y propuso de que existen múltiples capacidades mentales independientes. Ok, pero básicamente, ¿de qué trata esta teoría? Pues plantea de que la inteligencia no es una habilidad, sino una combinación de múltiples capacidades mentales. Propuso tres dimensiones principales. Primero, las operaciones que están asociadas con los procesos mentales, como recordar, pensar y analizar. El segundo ítem, contenidos, que es el tipo de información que se procesa, visual, semántica, social. Y el tercero es productos, que son los resultados del pensamiento, como las relaciones. Al combinar estas dimensiones, este consideró que diversas habilidades intelectuales y destacó la importancia de la creatividad en el pensamiento divergente como parte fundamental de la inteligencia. Les dejo con mi compañera, quien les va a desglosar sobre el concepto de la inteligencia en esta teoría. Continuando con el concepto, para Wilford, la inteligencia es un conjunto de habilidades mentales múltiples, no una sola capacidad general. La inteligencia se organiza en operaciones, contenidos y productos que interactúan entre sí. La inteligencia incluye el pensamiento divergente relacionado con la creatividad y la generación de muchas ideas, teniendo en cuenta que el pensamiento divergente es un proceso mental creativo que genera múltiples soluciones, ideas originales y alternativas no convencionales ante un problema, rompiendo con los patrones lógicos y lineales. Y hasta aquí continuamos con la próxima compañera. Para la de atrás, por favor. Para Guilford, la inteligencia no es una sola cosa, sino un conjunto de habilidades mentales organizadas en una estructura tridimensional. Según él, esta se compone de tres dimensiones: operaciones mentales, que hace la mente; contenidos, con qué información se trabaja; y productos, qué tipo de resultado producen. Dentro de las operaciones mentales se encuentran los procesos cognitivos básicos, como la cognición, comprender y reconocer; la memoria, almacenar y recuperar información; la producción divergente, que es donde se encuentra la creatividad; producción convergente, que es la habilidad de resolver un problema matemático; y la evaluación, es decir, juzgar, valorar y decidir si algo es correcto o útil. En el contenido es el material del pensamiento. Aquí la información se procesa de distintas formas. Puede ser figural, mediante imágenes, formas o figuras, como reconocer patrones o mapas; simbólico, letras, números y signos, como las fórmulas matemáticas; semántico, significados, ideas y conceptos, como entender el significado de una palabra o de una teoría; y conductual, que es información sobre el comportamiento humano, como aprender a identificar o interpretar gestos, actitudes y emociones. Y por último, los productos, que son el resultado. Aquí él ve cómo se organiza la información después de pensarla. Según él, se dividen en 6 formas distintas: unidades, elementos individuales de información, como una palabra o un número; clases, agrupaciones por su similitud, como animales o emociones; relaciones, conexiones entre los elementos, como causa, efecto o la comparación; los sistemas, definidos por él como estructuras complejas organizadas,
donde entran las teorías y los modelos, transformacionales, que son los cambios o reinterpretaciones, como modificar una idea o traducir un texto, y por último las implicaciones. Aquí aparecen lo que son las predicciones, consecuencias e inferencias, es decir, anticipar lo que pasará si ocurre algo. Hasta aquí mi parte, los dejo con la próxima compañera. Buenas noches, yo voy a seguir dándole continuidad a lo que es la evidencia científica y pruebas psicológicas relacionadas con lo que es la teoría del intelecto de Wilford. Voy a iniciar con lo que es el análisis factorial, que esta es una técnica estadística utilizada para lo que es descubrir patrones o factores ocultos detrás de muchos datos, como el resultado de un test. Esta lo que hace es que se emplea para identificar habilidades independientes que conforman la inteligencia. Una de las contribuciones más importantes de Wilford fue introducir el pensamiento divergente como una operación mental, lo que es clave dentro de su modelo. El pensamiento divergente es la capacidad de generar múltiples soluciones o respuestas originales a un problema. Este contraste con el pensamiento convergente se busca para lo que es una sola respuesta. Voy a seguir con lo que es la prueba de aptitudes específicas. Además de creativa, el modelo de Wilford inspira lo que es una prueba psicométrica orientada en medir aptitudes específicas, como lo que es la verbal, especial, memoria, producción convergente y divergente. Estas pruebas permiten lo que es demostrar que la inteligencia está compuesta por múltiples operaciones y contenidos, no solo como un factor global. Está también lo que es estudios sobre la creatividad. Wilford fue un pionero al sostener que la creatividad puede estudiarse científicamente. Varios estudios posteriores utilizaron su trabajo como base para investigar cómo el proceso de divergencia se relaciona con la creatividad, qué aptitudes específicas predican mejor las habilidades creativas. Hoy en día, la mayoría de los enfoques modernos de creatividad mantienen elementos de la visión de Wilford, aunque con variaciones metodológicas más satisfactorias. Les dejo con mi compañera. Buenas noches, a mí me toca hablar de las críticas principales de la teoría de Wilford. Entre las críticas principales de la teoría de Wilford podemos encontrar la falta de evidencia empírica sólida. Aquí podemos ver que muchos de los factores propuestos no pudieron comprobarse estadísticamente. También tenemos la subestimación del factor G, que dice que Wilford rechazó la existencia de una inteligencia general. También tenemos el problema metodológico. Aquí se cuestionó el uso de los análisis factoriales empleados por Wilford. También tenemos la dificultad en la medición. No existen pruebas ampliamente aceptadas que evalúen de forma completa la estructura de 150 a 180 habilidades. Ya en conclusión, podemos ver que la teoría de Wilford es valiosa y su aporte es innovador y su visión amplia de la inteligencia, pero presenta debilidad empírica y metodológica que impiden considerarla como un modelo completamente válido en esta teoría. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, yo le estaré hablando sobre las actualizaciones de la teoría del intelecto de Guilford. Esta teoría fue desarrollada en los años 50 y revolucionó la forma de entender la inteligencia. Mientras que antes se pensaba que la inteligencia era una capacidad única, Guilford propuso un modelo tridimensional compuesto por operaciones, contenidos y productos, lo que permitió describir hasta 150 habilidades distintas. Una de sus grandes aportaciones fue incluir la creatividad como parte de la inteligencia, algo que en su época no se reconocía. Gracias a esto, abrió un camino para volar el pensamiento divergente, es decir, la capacidad de generar múltiples soluciones a un mismo problema. Las actualizaciones más recientes destacan que su teoría sigue siendo vigente porque se utilizan en educación para fomentar el pensamiento crítico y creativo
También ha influido en la psicometría, ayudando a diseñar pruebas cognitivas más amplias que van más allá del coeficiente intelectual. Y en la psicología cognitiva se emplea para estudiar estilos de pensamientos y reconocer la diversidad de talentos humanos. Ya para culminar, Guilford nos enseñó que la inteligencia no es un número ni una sola habilidad, sino un sistema complejo y diverso que incluye la creatividad. Hoy su teoría sigue inspirando investigaciones y prácticas educativas que buscan potenciar toda la capacidad humana. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la teoría de inteligencia y aprendizaje, cuyo autor principal es Edward Lee Thorndike, quien fue un psicólogo estadounidense y pionero de la psicología educativa. Su idea clave es que la inteligencia se entiende mucho por cómo aprendemos, esto a través de conexiones entre situaciones y respuestas. De él salen aportes clásicos como son, por ejemplo, la ley del efecto, o sea, lo de que si una conducta trae consecuencias satisfactorias, tiende a repetirse. También tenemos lo que es la importancia de la práctica y el entrenamiento en el rendimiento. Ahora bien, como autores que influyeron de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, o que continuaron esa línea de pensamiento, podemos mencionar a Watson y también podríamos mencionar aquí a lo que es Skinner. Watson es importante porque es quien impulsa el conductismo, o sea, la idea de estudiar la conducta con base en lo observable, y eso ayuda a que el aprendizaje se vea como algo que se puede analizar de una manera más científica y de una manera también más práctica. Skinner toma esa misma dirección básicamente y la desarrolla con el condicionamiento operante que ya todos conocemos, explicando cómo los refuerzos y castigos cambian la conducta. O sea, en otras palabras, Skinner hace más sistemática la idea de Thorndike. Si una acción tiene una consecuencia positiva, aumenta la probabilidad de que se repita. Entonces, como podemos ver, Thorndike sienta la base del enfoque de aprendizaje ligado al desempeño. Watson, por su lado, fortalece el marco conductista y Skinner lo lleva a un modelo más completo sobre cómo las consecuencias moldean la conducta y, por extensión, habilidades que asociamos con la inteligencia. Entonces, vamos a pasar ahora con mi compañera, quien estará desglosando los conceptos de inteligencia. Ok, a mí me toca hablar acerca de los conceptos de la inteligencia según Thorndike. Para Thorndike, la inteligencia implicaba 3 habilidades que son mutuamente independientes. Dentro de esta está la inteligencia abstracta, que es la capacidad de pensar verbal y simbológicamente. Está la inteligencia mecánica, que es la capacidad de controlar eficazmente su cuerpo y nosotros poder manipular objetos. Y está la inteligencia social, que es la capacidad de comunicarse con las personas, comprenderlas y poder desenvolverse en relaciones sociales. Para él, la inteligencia se expresa en la capacidad del individuo para aprender de la experiencia y ajustar su conducta frente a las demandas del entorno. Desde esta perspectiva, una conducta inteligente no implica necesariamente razonamientos complejos, sino la selección de respuestas eficaces ante situaciones problemáticas. Y para Thorndike, la inteligencia no es una facultad única ni homogénea, sino que se presenta en distintas áreas del funcionamiento humano. Los dejo con mi compañera. Saludos compañeros y maestras, soy Ismairi Aquino y les estaré hablando sobre los tipos de inteligencia según Thorndike. Como han dicho mis compañeros, Thorndike fue un psicólogo estadounidense que planteó que el aprendizaje ocurre cuando se forman conexiones entre un estímulo y una respuesta. A diferencia de otros autores que defendían que la inteligencia es una sola capacidad general, él consideraba que la inteligencia está compuesta por habilidades específicas. Por eso propuso 3 tipos principales de inteligencia. Está la inteligencia abstracta, la mecánica y la social. Cuando hablamos de inteligencia abstracta, nos referimos a la capacidad para manejar ideas, conceptos, números y símbolos. Está relacionada con el razonamiento lógico y matemático. Por eso, cuando resolvemos un problema matemático o analizamos una teoría en psicología, estamos usando ese tipo de inteligencia. Un ejemplo de esto, en el trabajo, un analista
que interpreta datos para tomar decisiones está usando la inteligencia abstracta. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia mecánica o concreta, que esta se refiere a la habilidad para comprender y manipular objetos físicos. Está relacionada con habilidades prácticas y técnicas. Por ejemplo, cuando una persona arma un aparato o aprende a usar una herramienta, está utilizando la inteligencia mecánica. Y la tercera es la inteligencia social. Esta es la capacidad para entender a otras personas y relacionarse eficazmente con ellas. Aquí incluyen habilidades como la empatía y la adaptación social. Ejemplos de esto es lo que es resolver conflictos entre compañeros, motivar a un equipo de trabajo, adaptarse a diferentes personalidades. Y un ejemplo ya concreto es el de un líder que mantiene un buen clima en el trabajo. Como ya estamos hablando del contexto organizacional, reconocer la existencia de diferentes tipos de inteligencia nos permite valorar el talento humano desde una perspectiva más amplia, ya que entenderemos que no todos los colaboradores destacan en las mismas áreas y de ese modo sabremos en qué puesto tendrá mejor rendimiento. Entonces eso es muy útil en lo que es la selección del personal. Para cerrar con mi aporte, pues vemos que Thorndike aportó una visión más amplia de la inteligencia, destacando que no todos somos inteligentes de la misma manera y que nuestras capacidades se desarrollan a través del aprendizaje y la experiencia. Hasta aquí mi exposición. Bien, yo les estaré hablando sobre la evidencia científica y pruebas psicológicas relacionadas a la teoría de aprendizaje de Thorndike. Principalmente, la principal evidencia científica de su teoría proviene pues de los experimentos con animales, especialmente con gatos. Aquí es donde Thorndike introduce lo que es la caja de problemas o el puzzle box. Thorndike colocaba a los gatos hambrientos dentro de una caja cerrada. Para salir y obtener comida, el gato debía de realizar una acción específica, como presionar una palanca o jalar una cuerda. Al inicio, el gato pues realizaba muchos movimientos al azar. Sin embargo, después de varios intentos, comenzaba a escapar más rápido. Esto sirvió como evidencia empírica de que el aprendizaje se produce por repetición y por las consecuencias que siguen a la conducta. También otros investigadores replicaron y aplicaron los estudios de Thorndike, lo que fue, por ejemplo, Guthrie y Orton. Realizaron pues experimentos similares con gatos y observaron que cada animal pues desarrollaba una forma específica de resolver el problema, fortaleciendo esto la conducta que había sido exitosa. De igual forma, más adelante, como dijo mi compañero, Skinner desarrolló lo que es el condicionamiento operante utilizando pues la llamada caja de Skinner. En estos experimentos, él lo realizaba con ratas o palomas, lo que presionaban una palanca. Si recibían comida como recompensa, pues aumentaba la frecuencia que tuvieran de esa conducta. Esto confirmó científicamente lo que Thorndike ya había implementado. Las consecuencias influyen directamente en la probabilidad de que una conducta pues se repita. Y de igual forma aplicó pues las pruebas psicológicas en la educación. La teoría, gracias a este enfoque, se comenzaron a medir los procesos de aprendizaje de una forma más objetiva. Se desarrollaron pruebas más estandarizadas y se aplicaron refuerzos positivos en el aula como es los elogios o las calificaciones para fortalecer lo que son las conductas deseadas. Hoy en día muchos programas de modificación de conducta, tanto
en educación como en terapia conductual se basan en estos principios. Y para concluir, la teoría del aprendizaje de Thorndike no solo fue una propuesta teórica, sino que estuvo también respaldada por evidencia experimental sólida. Es cuanto, lo dejo con mi próxima compañera. Buenas tardes, en esta ocasión le estaré hablando sobre las actualizaciones y críticas sobre la teoría del aprendizaje y la inteligencia de Thorndike. Thorndike fue uno de los primeros psicólogos en estudiar cómo aprendemos. Su teoría decía que el aprendizaje ocurre cuando hacemos conexiones entre un estímulo y una respuesta, principalmente a través del ensayo y error. Formuló leyes como la del efecto, la del ejercicio y la de la disposición, que explicaban cómo adquirimos nuevas conductas. Sin embargo, su propuesta ha recibido varias críticas. Entre ellas están que se consideraba demasiado mecánico, porque ve al ser humano como alguien que repite conductas sin pensar ni reflexionar. Solo se enfoca en lo que se puede observar externamente, dejando de lado emociones, motivación y procesos internos como la comprensión. Da mucha importancia a la repetición y al refuerzo, lo que puede llevar a aprendizajes superficiales sin verdadera comprensión. Su idea de la inteligencia es limitada porque no incluye la creatividad ni la inteligencia emocional. Además, gran parte de sus estudios se hicieron con animales, lo que no siempre se aplica directamente a las personas. Pero a pesar de estas críticas, su teoría ha tenido actualizaciones y aplicaciones modernas, entre ellas en la educación, ya que sus principios se usan para diseñar clases con prácticas constantes y la retroalimentación. También en la psicología conductual, sus ideas dieron origen, mejor dicho, al conductismo y todavía influyen en las técnicas para modificar conductas. En la educación digital, sus conceptos de ensayo-error y refuerzo se aplican en plataformas interactivas, en juegos educativos y sistemas que dan retroalimentación inmediata. Hoy se reconoce por sus aportes ya que son útiles, pero deben complementarse con teorías más completas que incluyen motivación, emociones, creatividad y procesos mentales más complejos. Ya para cerrar esta exposición, Thorndike fue clave para entender el aprendizaje y sentar las bases de la educación moderna. Sus ideas siguen siendo útiles, pero se consideran incompletas y han sido enriquecidas con nuevas teorías que explican mejor la complejidad del aprendizaje humano. Muchas gracias.